Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de que estés por aquí. Nosotros estamos ya preparados. No sé si oyen de fondo porque el debate ya empezó. Es que la tertulia empezó hace un rato cuando los cámaras estaban preparándose y todo. Nosotros dentro de poco vamos a tener el truquito de poner unas camaritas por ahí grabando para grabar los momentos de la publicidad, de los previos, porque está acalorada y no acabamos de empezar. ¿Pero por qué está acalorada? Porque estos son unos monstruos de las tertulias. Como dijo Patricia León en una ocasión, los originales, porque aquí tenemos hoy a los originales. Saludamos a Patricia León, Coalición Canaria. Muy buenas, Patri. Muy buenas tardes, ¿Cómo Karen. estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte por aquí. Ya las semanas de gestación que se hacen. Sí, ahorita me voy a tener que echar hacia atrás porque ya me molesta. Muy bien, eso es buena señal. Oiga, sí, va todo muy bien. Eso es que todo va muy bien. Dora González del Partido Socialista, muy buenas, Dora. ¿Cómo estás? ¿Está medio de risa? Ella está medio de risa. Es que ha dicho los originales y todo lo que se me venía a la cabeza. No, de verdad, no sé, los que nos están viendo, oye, gracias por estarnos viendo. ¿Sabes lo que se me viene a la cabeza? No. Digo, si yo supiera cantar, esta también, ya que ellos tocáramos algo, pues igual montábamos un trío y nos íbamos por esas salas de baile, taca, 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 ¿no? A bailar ahí, a echar unas parranditas o un algo, ¿no? O la romería o algo así, ¿no? Pero de verdad, es que los originales no les suena a grupo musical con un punto pachanguero. Vámonos a la sala de fiesta. Claro. Las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes, a la sala Rancel, al no sé, yo qué sé. Dora, eso a lo es muy que antiguo. Pues tú no sabes lo que te pierdes, lo bien que te lo pasas, te da un subidón, tú sabes lo que me ahorro el psicólogo, cada vez que tengo bajona me voy a la sala de esa y vengo a mi casa por 7 euros que cuesta la entrada, Y listo. que para qué. Y que te Chacho, quite digo, bailado. pero mira qué estupendo, Ya qué llega bien, el que... conjunto. Oye, y es Pero- rememora, tú porque eres de otra generación, Patricia, Llega pero el lo de mi conjunto generación ahí. que todavía daba un pasito para adelante, un pasito atrás. Dos pasos para adelante, Eso el ya- conjunto de los originales ahí, tatito, tiriri, tatito. Seguro que rompíamos. Bueno, saludamos a Naín. Hola, Naín. Muy ¿Cómo buenas, estás, ¿qué Naín tal? Llanes? Las veo muy marchosas de hoy, Vox. muy marchosas. ¿Y qué? ¿Y No, qué? nada, ¿Y nada. qué? Vamos a tener marcha yo creo que para rato. o sea, Yo que creo que genial, sí, muy porque estupendo. Naín hace tiempo que no viene, Sí. desde que tomaste el cargo, ¿no? Sí, vino una vez, creo, Viniste después una de- vez, sí, sí. viniste una vez. Sí. Y el otro día le dije, Naín, ¿tú vendrás? Dice, sí, por supuesto, yo el día 4 voy ahí. ¿Cómo voy? Y hace unos días le dije, Naín, a que yo siga en pie, por supuesto yo te tengo agendada. Oiga que Por eso se supuestísimo. agradece porque, no es porque se agradezca porque antes venía y ahora ya no viene porque es concejal y más cargo, sino que tienes un montón de ocupaciones, es que va con eso y además es Arona y además tienes un chorro de cosas. O sea, yo te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Agradecido a ustedes siempre por contar con uno para estas cosas. O Ay, sea chao. que por mi parte, genial. Genial, yo echaba de menos la banderita de España tuya, Hombre, que por tenía ahí la supuesto. muñeca. Sí, sí. Hombre, claro. Bueno, vamos a saludar desde aquí antes de comenzar a entrar en materia, que tenemos un montón de temas hoy. Por cierto, hablando de cantar, a veces a mí me gustaría saber cantar para empezar el programa, empezar algún tema cantando. Por ejemplo, hoy cantaría había una vez un circo que alegraba. Aquí el alegraba lo cantaba, porque ustedes han visto el circo que está montado con esa Leire Díaz, con ese aldama que va, que después se empujan, se pegan. La otra dice que ella está haciendo un trabajo de investigación periodística, pero claro, ella ofrece tratos con la fiscalía y además el trabajo de investigación periodística, que no sé qué periodista hace esos tratos, los hace rápido, no tiene paciencia con su investigación para dentro de un mes, para dentro de 2, no, dámelo en 5, en 10 días. O sea que eso es una locura. Pero yo quiero... Hasta... Esa la vi una vez en un circo. A ver, ¿es esa? Sí, es esa. Esa, gracias Valesca, Miguel, Pablo, los compañeros que están en realización. Bueno, pues eso, pues con esta misma música yo quiero, antes de empezar, como digo, saludar y darles mucha fuerza, muchos ánimos a todos los alumnos y alumnas que se están presentando hoy y mañana a la EBAU, la selectividad, la PAU. Así que muchísima suerte a todos, que lo hagan todos muy bien, se lo han currado seguramente un montón para estar ahí, ustedes van, lo hacen y después a disfrutar del veranito, ¿verdad? Así que muchísima suerte a todos, que los vean ahí estudiando. Las bibliotecas estaban así, después dicen, no, la juventud está perdida. La juventud que va a estar perdida, la juventud, vas a las bibliotecas, vas a los sitios, habrá parte de la juventud, pero la juventud en general no está perdida, o sí, no está perdida. Tú eres No está profesor. Sí, y además
hicimos una iniciativa muy bonita en el Patronato de Cultura, surgió un poquito así a lo loco, pero bueno, había que darles un poquito de ánimo y tal. Y como veíamos que los espacios culturales, tenemos las salas de estudio y las bibliotecas, y se llenan bastante en Arona, sobre todo los cristianos, ¿no? Que es ahí como el germen, el centro cultural germen del resto, pues preparamos una zonita y unos caramelitos y tal, con unas frases de ánimo para estos días para los chicos, y la verdad es que estaban súper agradecidos. Van bastantes, no están perdidos para nada. Para nada. Por supuesto hay de todo, como en todas las generaciones, pero yo creo que hay que apoyarlos mucho. Esa biblioteca, yo como soy de La Orotava y pasaba por ahí, la biblioteca de La Orotava, el día de Canarias estaba abierta desde por la mañana hasta, yo creo que hasta las 12 de la noche, día de fiesta y todo, o sea, que los chiquillos ahí que trabajen y que... Bah, eso no está perdido, eso son el futuro, el futuro. Antes de empezar, yo estoy con mucho preámbulo hoy, pero yo quiero saber la opinión de ustedes. Antes de empezar, a mí me parece que hay todo lo que sea, todas las cosas políticas que estamos viviendo, internacional, nacional, regionalmente, pero una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención, que me gustaría por favor saber su opinión, porque a lo mejor tienen razón, es el médico este que ha sido amonestado por ir a visitar a un paciente infantil en estado paliativo, ya para recibir los últimos tratamientos, porque el niño iba a morir. Este doctor, fuera de sus horas de trabajo, iba a visitar al niño, algunas tardes fue a visitarlo para ayudarlo en su tratamiento, en su proceso de muerte, básicamente. Entonces, este médico fue amonestado porque estaba trabajando fuera de su horario laboral, usando medios del Estado, coches o lo que sea. Entonces, no sé, ¿a ustedes eso qué les parece? ¿A ti qué te parece, Patri? Pues tristísimo, de verdad que cuando una persona, un profesional va más allá de sus labores profesionales, obligaciones y muestra ese extra de humanidad y se le castiga por ello, yo creo que realmente no tiene mucho sentido. No sé cuáles fueron las circunstancias específicas de esa amonestación, pero de per se me parece pues muy triste, ¿no? Que alguien que quiera dar ese poquito más que normalmente dan casi todos los profesionales sanitarios se les castigue por ello, y más siendo además, creo que es todavía más redundante un niño o una niña pequeña, ¿no? La verdad es que es bastante triste que se castiguen las buenas acciones de ese calibre, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Naim? A mí no me sorprende, más allá de el calado que tenga en el ámbito sanitario, ¿no? Y la situación concreta de una menor en ese estado y demás, yo creo que la administración pública adolece mucho de que se premia en muchas ocasiones al que no trabaja y se castiga al que da más de sí. Y muchas veces esas compensaciones, incluso los grupos profesionales, hacen que se castigue al que se esfuerza. Y eso se da en muchos ambientes laborales, también en la empresa privada, por supuesto, pero la administración pública yo creo que la nota aún más, porque hay un compañero que destaca, que hace más de la cuenta, que se nos va a exigir al resto como a ese, entonces se le castiga. En este caso concreto me viene esta reflexión así a la mente, pero no me sorprende, suele pasar estas cosas a la administración. A mí me parece terrorífico, primero porque paliativos todos sabemos que las personas y los niños que van a paliativos es porque es una manera de ayudarles a morir dignamente, eso para empezar. Y que alguien que tenga la voluntad de ayudarle, y encima un profesional que es el que sabe llevar y encauzar, en vez de premiarle se la amoneste, pero efectivamente, como dice Naim, en este país, no ahora, no es nuevo, tenemos la mala costumbre de aprovecharnos de aquel que trabaja mucho, porque al otro que no trabaja tanto, ¿para qué le digo nada si de todas maneras no lo va a hacer? Pero recordemos que la Ley de Cuidados Paliativos exige a todas las comunidades estar las 24 horas al día pendientes de esos niños, porque es cuidados paliativos 24 horas a menores. Perfecto. Normalmente casi todos, el 90% son enfermos de cáncer, de cualquier tipo de cáncer. Y solo hay 3 comunidades en este país que la cumplen. Por supuesto, Canarias no la cumple, porque es que tampoco puede cumplirla porque no tiene pediatras ni especialistas suficientes como para eso, ni intención de hacerlo. Pero lo que está claro es que primero y ante todo estamos hablando de sanidad, ante todo es humanidad, porque solo estos profesionales se enfrentan cada día al dolor de cualquier paciente indistintamente de su patología, indistintamente de su edad, pero encima estamos hablando porque no es lo mismo un mayor que un niño, jamás. Por mucho que queramos, el mayor ya sabemos que nos tenemos que ir, un día nos toca, bueno, te da más o menos pena, más o menos tristeza, pero es ley de vida y ya está, ¿no? Pero estamos hablando de niños, estamos condenando a estos niños, pero es que es el niño y es el entorno familiar que tiene que
debe ser inimaginable y durísimo, que es algo que no me quiero ni plantear ni soñar, y solo espero que con esta acción, porque cada acción tiene su reacción, confío que el resto de la sociedad se dé cuenta y la gente que nos gobierna en cualquier comunidad, en el Estado, donde sea, pues a partir de ahora sí valore, aprecie y exija que estos menores tengan atención 24 horas. Bueno, pues nada, como resultado este médico pues presentó una renuncia y no fue un médico bueno, porque si el médico tenía la voluntad de ir a ver a un niño por la tarde fuera de horario de trabajo, pues el niño estaba muriendo y lo quería ayudar, pero ese ya de momento presentó la renuncia. Bueno, vamos a hablar de la manifestación que va a tener lugar el próximo sábado 7 de junio, una manifestación, como saben, que está planteada para hacerla en Los Roques García, en esa zona, en la zona del Parque Nacional del Teide, a las 8 de la mañana. Entonces, en un primer momento, el Cabildo, Rosa Dávila, dijo que iban a proponer que no dieran autorización a esa manifestación porque decía Rosa Dávila que las Calladas del Teide no es un manifestódromo y que hay otros lugares donde se puede manifestar y que eso es una incoherencia. Pues la subdelegación de gobierno ratifica la autorización. Esto es algo que la corporación del Cabildo lo va a acatar, pero que no lo comparte. ¿Tú cómo lo ves, Naim? Triste en primer lugar que una corporación insular se manifieste con respecto a algo y la subdelegación de gobierno, en vez de plantear un acuerdo, en vez de hacer escucha de esa administración insular, lo que haga es justo lo contrario. Pero creo que en parte la culpa de la situación viene provocada por la propia actitud que ha tenido la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, porque le ha dado ínfulas y le ha dado carga ideológica también por su parte a todo esto que ahora llama un movimiento de izquierda o que está contaminado por toda esa parte política de izquierda. Ella le ha dado pábulo a todo eso, ella ha aparecido en redes sociales haciéndose la ecologista, ella ha estado muy interesada en quedar bien con todos estos colectivos y ahora que está viendo los resultados y la deriva que tienen, que desde el principio se sabe cuál es, pues ahora que ha debido ponerles un freno y obviamente no se puede. Ya cuando se manifestaron la vez anterior aquí en el sur de Tenerife, y aquí lo tratábamos también en la tertulia cuando nos veíamos en la vez anterior, esto es una manifestación popurrí, potaje, de todo el descontento que engloba la isla de Tenerife. No solamente por la cuestión de la falta de la escasez de la vivienda, sino en cuanto a que no se ha ido diversificando el turismo en las islas durante muchos años, a el colapso que existe en las carreteras. Hay muchas dinámicas, mucha desocupación a lo largo del tiempo, por cierto, tiempo en el que ha gobernado en Canarias, en el Cabildo de Tenerife, Coalición Canaria y el Partido Socialista en distintas etapas, no se han ocupado y ahora se están preocupando de un movimiento con tendencias obvias de izquierda que ahora no están en las instituciones, están fuera de las instituciones todos estos partidos de izquierda radical y ahora a través de estos movimientos pretenden ocupar la calle, es muy obvio, se ve el camino y ahora la presidenta pretende pararlo. No señora, ha sido usted quien ha permitido eso, dándoles pábulos del principio y queriendo tener un carisma ecologista que no pintaba nada y que iba a llevar a esto, que es lo que tenemos, que es un despropósito, que el propio movimiento, la propia plataforma que plantea esta manifestación utilice como escenario un lugar que todos queremos y que debemos proteger, masificándolo, ¿no? Planteando una manifestación de masas en un lugar que debe estar protegido y en el que también el Cabildo plantea una regulación, es decir, todo lo contrario a lo que quiere la manifestación. Yo, sin duda, desencantado, en primer lugar, con la actitud de la presidenta, de esos cambios de rumbo y, por supuesto, de este tipo de manifestaciones que ya sabemos lo que hay. Patri. A ver, o sea, que la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife sea la responsable
de que los colectivos ecologistas de esta isla hagan una manifestación, para mí ya es el no va más, o sea, y mató a Manolete también, ¿no? Si nos ponemos, porque realmente, a ver, lo que ha hecho Rosa Dávila desde que asumió la presidencia de la institución insular fue manifestar algo en lo que ella cree profundamente y que además se ha trasladado el equipo del que soy parte muchísimas veces, que es en el cuidado y en el amor hacia la naturaleza. Eso no es una ideología, eso no es un movimiento de izquierda, es amar a tu tierra, fin. Yo creo además que la ponencia que ella hizo en el Congreso de mayo lo dejó bastante claro cuál era la tendencia de Coalición Canaria y la de ella como presidenta insular del Cabildo con respecto a este tema. O sea, hablar de una ideología política de una persona que ha manifestado, como también lo puedo hacer yo, del cariño y de la preocupación que existe por nuestros entornos naturales, me parece que no tiene mucho sentido. Manifestar ese interés o ese acercamiento a este tipo de acciones de las que yo también comparto, no significa darle pábulo a ningún tipo de asociación, quiero decir, es estar interesada por el cuidado de la tierra de la que amas y en la que vives y en la que quieres que tus hijos y tus hijas se queden. Y además respetar la identidad y los valores ecológicos que tiene esta isla, que no hace falta que yo los describa. El tema del Teide, que además ella ya ha manifestado abiertamente su intención de regularlo y de protegerlo, pero no porque nosotros no los hayamos inventado o porque Tenerife sea pionero en esto. Hay muchísimos territorios en los que ya se hace, muchísimos. No es algo nuevo, es que nuestras necesidades han cambiado, nuestra población ha cambiado y nos hemos dado cuenta de que no podemos seguir explotando nuestros recursos naturales de esa manera. Y obviamente lo único que puedo compartir con Naim es que la subdelegación del gobierno desoiga las indicaciones de la presidenta y de la consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, que son las que conocen el parque y son las que lo están sacando adelante y lo están protegiendo, y haya autorizado una manifestación que para mí sinceramente no tiene sentido hacer en ese lugar. Quiero decir, yo le he oído también a los colectivos decir que es una manifestación simbólica, ¿no? Pero vamos a ver, las manifestaciones se hacen para conseguir objetivos, ¿no? No para conseguir simbologías. Eso es lo que yo entiendo de una manifestación. Creo que tendría el mismo impacto si lo hubiesen hecho en el lugar en el que se propuso por el Cabildo Insular o en cualquier otro lugar de la isla. A mí me parece algo completamente fuera de lugar. Y que sea un movimiento de izquierda, fíjate, no seré yo sospechosa de defender a capa y espada a grupos ecologistas, sabiendo además, como ya he dicho en esta mesa, el deporte que practico y la defensa que tengo que hacer de él día tras día. Pero no es cierto que sean movimientos de izquierdas, como dicen ahí. Incluso ha habido tirones de oreja a esos partidos políticos a los que te refieres, como Podemos, que han querido apropiarse de un movimiento social que hay que escuchar y respetar, que es lo que ha dicho Rosa Dávila en muchas ocasiones. Que se pueden tomar acciones equivocadas de esos movimientos sociales, como también tomamos decisiones equivocadas de cualquier otro partido o cualquier otro cargo político, pero no me parece tampoco justo tildarles de, ¿no? O de que esto pertenece a Podemos o a cualquier otro partido de izquierda radical, porque son ellos mismos que los han llamado la atención en sus redes sociales diciéndole, oye, no se apoderen ustedes de esto, que ustedes también estuvieron gobernando en el Pacto de las Flores y no hicieron nada. Entonces, a mí lo que me parece que son movimientos sociales que hay que escuchar, que la realidad de nuestra isla es muy diferente de hace, fíjate, 5 años, y nosotros que somos todo el sur lo hemos visto, lo hemos vivido, y que lo que está haciendo la presidenta del Cabildo de manifestar su interés y su convicción personal, además, sobre los recursos naturales de esta isla, en ningún caso es una manera de dar pábulo a movimientos de izquierda, como ha dicho Naim, ¿no? Bueno, para empezar, todas las administraciones públicas tienen que autorizar todo aquello que la ley le permite. Lo que no puedes ir es en contra de la ley. Y eso lo sabe Patricia, que para eso es abogado. Y si se ha solicitado una manifestación, concentración que se ajusta a ley, la subdelegación de gobierno no le queda otra, indistintamente que le guste, que no le guste, que me consta que al compañero Plata no le gusta absolutamente nada que sea una manifestación en el Teide, y más él, un naturalista como es él, pero se ajusta a ley, y lo que no puede hacer es no autorizarla, porque si no la autoriza le demandan y el que va a preso es él. Hay otras soluciones, Dora. Escucha, bien, eso es una parte. Personalmente
y como socialista no me gusta absolutamente nada una manifestación en el Teide, de la misma manera que detesto con toda mi alma cada vez que caen 4 copos de nieve y ahí arriba no tenemos ni por dónde entrar ni por dónde salir del colapso que se produce, aunque las fuerzas de seguridad del Estado bloqueen las carreteras y digamos que no subamos. No, no me gusta. Y ahí tenemos fotos que todos podemos recordar de gente trepada en aquellas montañas haciendo destrozos, porque como es verdad que las retamas no se ven bien cuando la nieve es un poco grande, se trepan encima, el destrozo es brutal y yo no he visto aquí a nadie manifestarse en contra de esto, sino todo el campo orégano íbamos para adelante, como tampoco he visto a nadie manifestarse cuando encontramos 50, 80, 90 guaguas ahí arriba y esos turistas sueltos ahí, sin ton ni son y sin control ninguno y nadie se manifiesta. Yo creo y espero que a esta manifestación vaya menos que un turista, que las guaguas de turistas que van cualquier día de la semana. Y por lo tanto, si nos manifestamos para una cosa, también preveamos otra. Por supuesto que estoy de acuerdo con el control de acceso al Parque Nacional del Teide, por supuesto, como están controlados, que ya lo he dicho más veces, no solo en nuestras islas, en Timanfaya, pues sí, o Isla de Lobos, estoy de acuerdo con ello, pero vamos a ver, aclarémoslo. Estoy de acuerdo con que eso ocurra, pero resulta que por otro lado fomento que, y celebro y aplaudo y entrego flores, plátanos y todo lo que me ocurre por el turista número 25 millones en un entorno donde los habitantes somos 2.300.000. Es decir, a cada uno de nosotros nos tocan 8 o 10 turistas. Esto es un disparate. Si vamos a controlar y vamos a regular, haremos todo. Hagamos una gran ley, que para eso están ustedes, para pensar, señores políticos, y digamos, hasta aquí de plazas hoteleras. Se acabó. Porque si yo tengo 1.000 plazas, entran 1.000 turistas. Díselo a tu compañero Fraga. Díselo. Recuérdaselo, Cuna del Alma, proyecto aprobado hace en el pleno pasado en La Hoya, un campo de golf con más de 1.600 camas. Recuérdaselo, Dora. Bueno, como no te he interrumpido, pero bueno, gracias Patricia por interrumpirme porque así me diste fuelle, mejor aún. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, si controlamos el acceso a los espacios naturales, también habrá que controlar a los posibles visitantes, porque de 25 millones, si va al 10% son 2,5 millones. Absurdo, porque ahora están entrando una mínima de 6 millones de visitantes. Si cada uno se lleva una piedrita así, creo que en 10 años el Teide bajará unos metros y dejaremos de ser lo que la montaña más grande de toda España. Bien. En cuanto al compañero Miguel Fraga, ¿qué quieres que le diga? Lo que digo siempre. Él es alcalde, su plan general autoriza lo que autoriza y uno de dos, o lo tumba, o el mismo gobierno de Canarias también implicado, tienen que tomar, porque todas las decisiones no se toman, y digo el gobierno de Canarias, no estoy hablando de este, del pasado, del anterior o del otro. Lo que está claro es que cuando un empresario o empresarias tristemente toma una decisión y pide las autorizaciones pertinentes y se ajustan a la ley, hay que dárselas. Como pasa con el Hotel del Médano, y aquí estuvo el actual alcalde de Granadilla defendiendo a capa y espada porque cumplían todos los requisitos de ley y tuvo que autorizar ese hotel. Otra cosa después es que el propietario se aviniera a negociar y que le abonaran y paralizaba la construcción, y el gobierno de Canarias pues decidió que no echaba esa mano al Ayuntamiento de Granadilla y ya tenemos el mamotreto. Esto es lo que hay. Hay situaciones que son negociables y se pueden retrotraer en el tiempo y negociarlas y que no ocurra esa construcción, o tenemos otras que siguen adelante sí o sí. Y también les digo una cosa, bien nos preocupa a todos los dichosos hoteles, a mí también, y no nos preocupa las nuevas favelas que están polulando por toda nuestra isla. Eso no nos preocupa. Y hay una zona cercana a mi casa, pero cercana, que se ve que es que ya tienen hasta luz eléctrica en la pista de tierra. Eso no les preocupa. La imagen es deplorable, la situación es deplorable y encima están en una legalidad absoluta porque no tienen derecho a nada. Tienen una escritura privada de 1.000 metros que han dividido 10.000 en 1.000 y cada uno hace su chozo, su cuartel, lo que le dé la gana, o como no recuerdo cómo se llama, lo del fraile, en todos los lugares. Eso también hay que regularlo porque los espacios naturales se deben de respetar y la ley se debe respetar. Yo quiero hacer un cuarto para el perro y no puedo. Patri, ya lo contigo. A mí me gustaría retomar lo que ha dicho Dora del Gobierno de Canarias, porque efectivamente la ley hay que cumplirla y la hemos respetado. Nosotros en el pleno de mi grupo municipal, en el pleno de ADEGE, en la última moción que se presentó respecto a Cuna del Alma, defendimos la legalidad, la seguridad jurídica y el tráfico jurídico. Hay un contrato, hay que respetarlo. Pero no estamos hablando solo de eso, estamos hablando de la defensa ultranza que hace un alcalde del PSOE en el sur de Tenerife, que defiende este tipo de actuaciones sobre el territorio, abogando por más creación de empleo, mayor bienestar de la población, cuando sabemos de per se que no es cierto, que no funcionan así las cosas.
cosa, que nuestro territorio no puede asumir más construcciones en este sentido, no tenemos suficientes carreteras, un centro de salud absolutamente colapsado, después se habla o se intenta justificar la aprobación de este nuevo proyecto al que nosotros votamos en contra en el Pleno, hablando de que habría una creación de viviendas residenciales. Hay que ver las viviendas residenciales, a ver qué canarito de a pie se puede permitir un chalet al lado de un campo de golf. Quiero decir, la ley hay que cumplirla, pero tú puedes mantener una posición política u otra y puedes intentar negociar, y ese no es el caso del alcalde de Adeje, que defiende a capa y espada sus decisiones en este sentido y que nos parecen a todos los adejeros menos a él un error. Sí, dos cuestiones simplemente. En primer lugar, lo que decía antes Patricia, de que yo ligaba esa parte de protección del patrimonio natural con las ideologías de izquierda, no. De hecho, la concepción ecológica nace incluso de la protección, de proteger, de cuidar ese patrimonio natural, y si tuviéramos que ligarlo ideológicamente a alguna consideración ideológica, sería de derechas incluso, porque es la conservación del territorio. Pero en cualquier caso, lo que manifestaba es que la presidenta del Cabildo le ha dado amparo a algo, ha ido hacia adelante y ahora se está replegando hacia atrás, dándose cuenta que esa en concreto ha sido minada, como tú bien has manifestado, por parte de partidos políticos de izquierda radical, como el ejemplo del caso en el que te has centrado de Podemos, pero hay otros tantos, ¿no? Y en segundo lugar, yo no veo preocupación, se ve preocupación, ¿no? porque haya visitantes y porque se dejen su dinero en Canarias, como ha ocurrido hace años, y que se esté fomentando la economía canaria, principal motor de nuestra economía, el sector turístico. Veo como una preocupación exacerbada también por parte de Dora con respecto a esto, pero no veo ningún tipo de preocupación con respecto a los 47.000 inmigrantes ilegales que llegaron el año pasado a Canarias y que ya repercute la población foránea, la población migrante en Canarias, en el caso sangrante de Fuerteventura, que supone cerca de un 38%, o el Hierro, que supera el 30% de población extranjera residiendo en esas islas. Es sorprendente, eso no hay ningún tipo de preocupación por eso. Sin embargo, personas que transitan el territorio y fomentan la economía del territorio, eso sí preocupa. Eso sí preocupa y mucho. Y que se vaya a entregar por parte de iniciativas turísticas y asociaciones un plátano a las personas en el aeropuerto de Tenerife Sur, a nuestros visitantes, para que conozcan un producto local de identidad canaria, eso sí preocupa un montón. Pero vaya, lo otro no preocupa, y el aumento de la delincuencia que acarrea esto tampoco preocupa. Por alusiones. Yo no me refería, creo que me explicaría mal, no me refería a que la concepción de protección del territorio fuera asociada a los movimientos de izquierda, sino estas reclamaciones sociales que tú asociabas a los movimientos de izquierda. No sé, no creo que sea lo mismo, ¿vale? Porque Coalición Canaria lleva hablando de protección del territorio desde sus inicios. Yo hablo de los colectivos que ahora están haciendo estas manifestaciones y que tú automáticamente relacionas con la izquierda, y yo te digo que no. No lo tiene, no, ni ningún partido de izquierda se ha intentado adueñar de eso, ni forman parte si te acabo de decir que sí, claro, pero es que no es todo el mundo así. Yo conozco mucha gente que no pertenece a un partido de izquierda que apoyan ese tipo de movimientos. Eso me refiero. Hay cargos públicos de tu partido que van a esas manifestaciones y no pasa nada. Y pues con más razón, me estás dando la razón, te estoy diciendo que no son, que no es justo atribuírselo a la propiedad de la izquierda, que no es verdad, que es un movimiento social. Eso es lo que yo estaba diciendo. Y respecto, que yo sé que Dora también quiere intervenir con respecto a eso, respecto a los inmigrantes, mira, Naim, comparar esto con la llegada de personas en una situación de necesidad absoluta, hemos sido testigos de hace, creo que fue la semana pasada, de una tragedia brutal a 2 metros del muelle de la Restinga. Que tú compares esto con eso me parece increíble, sobre todo representando al partido que representas, que lo que quieren precisamente es que nos los quedemos aquí y les importan un carajo, y perdón por la expresión, las Canarias, los canarios y la economía de estas islas, porque para ellos somos una colonia más que aguántense
Para y nada. devuélvalo. Mi partido no quiere que nos los sí, quedemos sí, aquí. sí, Mi sí. partido quiere Eso es lo que no se haga eso es lo- negocio y que no se transforme en votos, que es lo que pretende el Partido Socialista. Pero y vamos ustedes a ver, permiten Naim, ¿qué estás con respecto diciendo? a los migrantes. ¿Qué estás diciendo, Eso es lo que Naim? dice mi partido. Naim, ¿qué estás Eso es lo que dice diciendo? mi Tú me partido. estás diciendo a mí que el bebé de 5 meses que apareció, Por favor, que se ahogó, por favor. ¿Va a votar? La victimización y la sensibilidad extrema con respecto a este tema toca un poco la moral. Tienen que irse a un caso ¿Sensibilidad de extrema? los no sé cuántos miles que hay de hombres varones adultos, van al bebé. No, por favor. Hombre, claro, no, por no sé, favor. a lo mejor puede ser Mi partido porque defiende es que el que me se partió el ataje corazón de esta aparte de problemática las en el 7 mujeres que territorio. perdieron la vida. Mira, vamos por partes. Ya voy a cerrar lo de Rosa Dávila. Rosa Dávila ha contratado un Instagram y le pagó el dinero al que el Instagramer consideró adecuado, ni siquiera dejó un impuesto en este país y se hizo todas las fotos en un lugar del Teide que está prohibido para que la gente fuera por ahí, porque si no, ¿qué sentido tiene? Termino, Rosa Dávila, voy emigrante, señores. El señor Naim ha dicho que el 30% de la población del Hierro es migrante, no llega al 1%, ¿vale? Bien, para empezar, porque para empezar son poquísimos los que se quedan residiendo ahí, casi todos son de Virados. Es que imagínate, dentro de 10.000 y pico habitantes que tiene el Hierro, el 30% son 3.000 y pico, es decir, que tendría más habitantes que el Pinar. Es que vamos a ver, no nos hagamos tontos. Bien, segunda parte. La migración no solo es necesaria, sino indispensable. La migración nos enriquece muchísimo. ¿Y saben ustedes, los que van a votar, qué documento le exigen a ustedes para poder votar? Pues esto no tienen ni pasaporte. Así que dígame usted, ¿qué votos saca ningún partido de estos migrantes alegales que están viniendo? Nada, cero. No hay ni un solo voto porque ninguno de ellos vota. Pero vamos a ver, Naim. Claro que no vota. La cuando gente llega. es mayor de edad. No vota La cuando gente es llega, mayor perdón. de edad. No vota cuando Sabemos llega. perfectamente Utiliza el que transporte necesitemos público que Coalición Canaria defiende como gratuito sin documento de con identidad. nuestro DNI. Pero, Naim. Y ahora, a ustedes que me están oyendo, les pido una cosa. Pensemos. Donde ustedes están trabajando, ¿cuántos migrantes trabajan con ustedes? Y estoy hablando de camareros, de la limpieza, todos con contrato. Pero ¿cuántos de esos trabajadores pueden ir a trabajar porque tienen a sus padres con una persona migrante en su casa para que las cuide? Y así no tenemos que hacer cola en las residencias que no tenemos y que de momento es inviable tenerlas porque no hay para todos, porque habría que tener más residencias geriátricas que hospitales. Y de nuevo, ¿cuántos los tenemos? Y gracias a esa gente que está aportando a nuestra economía, yo no es mi caso, ¿no? Podemos ir a trabajar la mayoría de las familias. Que estamos aportando a que los señores como Naim tengan su salario de lo público o de lo privado, porque no queda otra, porque todos aportamos, todos, los que estamos y los que han venido, que efectivamente que hay una ola demasiado, sí, pero que a mí me digan ante las dramáticas situaciones que vimos el otro día, que solo es la milésima parte de la realidad, porque la arena se ha tragado a mucho, el océano no deja de ser un cementerio, que a mí me vengan a contar barbaridades de los migrantes. Señores, son seres humanos como nosotros, que han tenido la gran desgracia de nacer en un lugar que no hemos nacido nosotros. Pero claro, como yo tengo trabajo y nací en un lugar privilegiado, me permito el lujo, desde mi pobreza absoluta, hacer sentir a otro esclavo mío. Pues no, no es real. Y los migrantes son seres humanos. No te preocupes, Dora, que tú ante también todo el lo ser haces, humano. que para Y esto- ti las personas migrantes acabas de decir que no los tienen ustedes en la limpieza, no lo tienen cuidando Como de los compañero, lo mayores, tengo yo. no lo tienen, siempre utilizas trabajos precarios, Porque son los que estructuralmente ocupan. precarios Pero para es las que son personas los que- migrantes. Es que son los que ocupan. ¿Cuántos, excepto en vos, que tienen a uno ahí majando todo el día, por decir una palabra agradable? ¿Qué? El resto están todos en precario. Es rarísimo el migrante que cuando llega aquí encuentra ningún tipo de trabajo. Primero tiene problemas con O el sea, que la lenguaje. discriminación Segundo, con racial los sí se papeles. aplica si es de Entonces- vos, ¿no? Ahí sí. No, yo no Que aplico. está majando esto. todo el día. He dicho que excepto un migrante de Vox, que es el único que yo reconozco que está cobrando mucho porque es senador, diputado, no sé qué, el resto se lo han currado aquí toda la vida. Y luego también está la parofobia, que ya lo he dicho más veces, aquí vive un señor que trae millones porque juega al fútbol y mañana le damos el DNI, lo hacemos español, doble, triple, quíntuple nacionalidad. Y no pasa nada, pero como rico, como futbolista, estupendo y maravilloso. Pero luego resulta que nos gana una niña una maratón y es nigeriana, pero como tiene los papeles, esa ya no nos molesta porque nos ha dado una medalla en los mundiales, en las olimpiadas. Es decir, somos discriminatorios o son discriminatorios con aquel que no puede, con aquel que no tiene.
Con esos a los que discriminamos, al que tiene dinero, al que tiene poder, al que gana premios, a ese no lo discriminamos, pero recordemos que esta que ganó premios, o estos, que son muchos los que han ganado premios y medallas y copas, vinieron muchos de ellos en pateras o vinieron sus papás. Vale, vamos a ir cerrando. Y han aportado mucho a este país. Ahí cerramos el temita y pasamos a otro, ¿vale? No, a mí es que, de verdad, yo le he dicho muchas veces a Naim, creo que es la primera vez que se lo voy a decir en cámara, pero se lo voy a decir que yo no me creo que él se cree. No es la primera vez que me lo dice, me lo has dicho 1000 veces. Y Eso- esto, Es que no me lo creo. Y esto te lo digo tal cual. Eso No. doy yo fe de ello, que cuando se acaba Sí, el pero programa me antes- lo ha dicho aquí también, y ¿eh? aquí Pero lo he también. dicho en directo. Y fuera de Sí, dicho, pero Naim, no, yo pero no es que me tiene que creo ir a pedir el voto a que la seas comunidad así. de senegalesa, que sí Sigo- que tienen DNI, ahí sí que va él a hacerles el cuento, porque sí que le interesa el voto. Y después, una vez tenga el voto, me voy para mi casa y le digo, todos ustedes para su casa. Sigo Anda ahí. confiando. Pues fíjate, si te lo he dicho alguna vez en directo, se me ha olvidado. Y te digo, mírame que te estoy hablando. Sí, sí. Sigo confiando. De que te estoy viendo por... Sigo confiando Qué ilusa eres. en que de verdad, eso, o sea, tú no me puedes decir a mí que yo no puedo nombrar al bebé de 5 meses porque yo no creo que tú, cuando viste esa imagen, no se te removiera algo por dentro. De verdad que no lo creo. O de las 7 otras personas que perdieron la vida, o de la gente desesperada botándose al barco de Salvamar, y que tú me digas que lo único que sacas de ahí es que no hay preocupación por la invasión o por el 30% o la cantidad que Falacia dijiste. de generalización. Naim, No, ese caso concreto del que estás hablando Que ese no caso me sirve concreto- para analizar el resto de la Pero situación. Naim, ¿sentiste algo? ¿Sentiste algo? Naim, Pero vamos a ver, Naim, ¿ustedes de qué están escúchame. hablando? Por supuesto, lo he Escúchame. hablado 1000 veces, pero bueno, hay que repetirlo cada vez que hablamos de no. inmigración ilegal. Las personas que se enfrentan a esta situación no son culpables del problema. Y además muchas mueren Pero en el tú mar. sí las y haces. tenemos un cementerio Cuando en la- las costas. ¿Puedo Escúchame. terminar? ¿Puedo No, no, terminar? es que y era tenemos mi un cementerio turno, en las era mi- costas. Es obvio. Pero Escúchame, que el Partido Naim. Socialista eso lo fomenta. Escúchame, No se tú ha lo ido haces- a eso. tú dices- No se ha atajado ese problema. El Naim. Partido Socialista fomenta eso. Naim, mírame. Y ustedes mírame. también. Pe- Bueno, pues, Vale, alguna escúchame. razón, si hay tantos Vamos a partidos dejar- que lo fomentamos, Naim, alguna razón tendremos Naim, que escúchame, fomentamos tú nada. dices que no haces culpables a las personas que llegaron a nuestras costas en esta situación. Lo haces cuando los relaciones directamente con la delincuencia. Claro. Lo haces, Naim. Entonces no es justo, no todas las personas delincuentes son de una nacionalidad extranjera Dios o de estas mío. nacionalidades que vienen en Patricia, patera. ustedes, tu corporación insular, tus consejeros, presentaron en el Cabildo Insular de Tenerife hace 3 meses una moción copiada de Vox de hacía 2 años, copiada literalmente, ¿De qué? de la ocupación ilegal. De repente, Pero porque hay un vuelves a caso, hacer lo que hay un mismo. caso de Vuelves a personas hacer lo migrantes mismo. que ocupan una vivienda del barrio del Toscal y la gente se pone, Naim, pero vamos, Naim, y entonces ven la Naim, oportunidad la y se ocupación suman. ilegal no la hacen los inmigrantes en exclusiva. No, Eso no, es eso verdad. no lo he dicho yo, eso lo has dicho tú. La inmigración ilegal apareja como acto delictivo que es, sí, son personas, es que todos los delitos lo cometen personas casualmente, pero la inmigración ilegal acarrea otros problemas que se instauran cuando las personas están en los barrios y están en una situación irregular, como son la ocupación ilegal. Tras la ocupación ilegal suele haber otros delitos también, pero vamos, que esto no lo invento yo, esto es la realidad. ¿Dónde están los datos? Vete a barrios como el que ha mencionado Dora, cercanos, de Arona, en el que Oye, ¿y esto de sucede. Fraile? Mira, en Tenerife hay casi 1.200.000 viviendas, de las cuales 200.000 viviendas están vacías, de las cuales 110.000 viviendas están en condiciones perfectas para ser habitadas. De 1.200.000 Pues vamos viviendas, todos a el señor ocuparlas. Naim está diciendo que hay una vivienda que la está ocupando un migrante. ¿Qué hacemos? ¿Una fiesta, una manifestación? dice? ¿Qué hacemos por esto? Yo lo que he dicho es ¿De que el qué Cabildo estamos? Insular de Datos, Tenerife, basándose en datos. eso y en las quejas que Datos. ha manifestado en los vecinos del barrio del Toscal, han presentado casualmente una moción al Cabildo. Partido Popular Pero y que no Coalición tiene que Canaria. ver con ¿Qué eso. tiene que ver una cosa con otra? Por favor. No tiene que ver con Oportunismo eso. gratuito. se No llama tiene que eso. ver con Sí, eso. sí. Oportunismo gratuito se llama No eso. tiene que ver copiando con una eso. moción de Vox y dándose cuenta ahora que la ocupación ilegal es un problema en Canarias. Oiga, sí, es un problema. Y además les estamos diciendo una de las raíces que tiene el problema. Otras muchas. Por Mira. supuesto, la ley de vivienda nacional que estos señores pusieron con el beneplácito de Coalición Canaria, como siempre. Pero que obviamente que la inmigración Que la ley de ilegal vivienda tenga el trae beneplácito de consigo- coalición no es cierto.
No es cierto. La hemos criticado 1000 veces y hemos hablado no solo de la modificación de esa ley de vivienda nacional, la han criticado sino 1000 ley veces de cuando el problema está en la enjuiciamiento civil. puerta de la casa. Igual que la cuestión de los menores extranjeros no acompañados. Ustedes lo han criticado cuando tienen el problema dentro de la casa. No se han dado cuenta, todos éramos malos, todos éramos racistas, todos éramos xenófobos. Sin embargo, tienen el problema y ya lo han sanado. Naim, no es culpa del gobierno central. me gustaría que me La dijera... culpa es del gobierno central al que Coalición Canaria apoya. Pero vamos a ver, Naim, que eso no es verdad. Que no es verdad que se le dio el apoyo a una investidura con una agenda canaria clara y precisa. Por favor, la agenda canaria para ustedes se la firma todo el mundo. Se la firmó Feijóo, Sánchez, todo el mundo. Que me escuches, Naim, que me escuches. Me gustaría que me dijeras qué pasaron con los menores que no venían acompañados de Ucrania. Si existieron estos problemas que existen ahora con estos menores de África. No, yo creo que la raíz y la causa es clara. No estamos hablando sino de racismo. Yo no vi a tu partido quejándose con los menores ucranianos, no lo vi. No, pero no solo con los mayores, con los adultos y todos, que han venido 1,5 millones de ucranianos, yo no sé cuántos quedan en Ucrania, están establecidos en toda España, y me parece estupendo porque están huyendo de la guerra, porque la situación es insostenible, porque somos solidarios, porque tenemos que echar una mano, porque si fuera al revés nos gustaría, porque ya nos pasó hace 80 años y nos gustaría que nos echara una mano, y encima tuvimos que ir en barcos a la deriva y a campos de concentración como el de Anglés, ¿y qué ocurre? Pues tuvimos que ir y se fueron, y sobrevivimos, cuando no barcos completos y repletos a México y a tantos lugares que hemos sido un país de migrantes y Canarias lo ha sido, eso es verdad. Pero claro, es que como vienen de Ucrania y es Europa y encima son blanquitos y descoloridos, no hay problema. Y seguro que éramos migrantes allá y llegábamos y teníamos transporte público gratuito, ¿verdad? No, porque no había, en aquel entonces no había ni transporte. Vamos a empezar. Primero, y eran países que estaban, en el caso de Europa, bueno, ahora lo tienes, recién ¿verdad? salidos de una Segunda Guerra Mundial, que estaban realmente mal, países que estaban realmente mal, recién salidos de una Segunda Guerra Mundial y no nos expulsaron, se reconstruimos y reconstruimos entre todos. Nos fuimos a México, que estaba viviendo una situación demográfica y económica como la sigue viviendo, y fuimos acogidos. Y no hablemos de nuestra octava isla, hasta que inventamos la graciosa, que era Venezuela. ¿Por qué? Porque había muchísimos migrantes y nuestra riqueza vino en su origen de los migrantes. ¿Cuántos migrantes? ¿Quién no conoce a alguien que ha hecho su casa, su negocio y su familia vive y sobrevive gracias a esos padres y esos abuelos que se fueron y emigraron a Cuba, Venezuela, Argentina, a donde pudieron, a donde el mar les llevó? Pues eso pasó. Y lo que a mí me resulta repulsivo absolutamente es que coges el planeta, coges el mapa terráqueo y pongan ustedes migraciones y verán que somos una población en esta tierra que todos huyen de lo mismo, del hambre y de la guerra. Las hambrunas son brutales y nadie quiere esas hambrunas para nadie, pero como somos unos privilegiados que de momento no pasamos hambre, de momento nos va bien, detestamos a quien la pasa. Pero esto no ocurre en España. Es que vete desde la zona esta de Filipinas, lo que ves, el gran Estados Unidos que iba a cambiar todo con el gran Trump y se le sigue colando todo el mundo. Él echa fuera y ellos vienen y van y vienen. No hay barreras que tape el hambre, no hay barreras que tape la guerra. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablábamos la semana pasada, al final del programa, que no nos dio tiempo, del Muelle de los Cristianos. Ah, sí. Íbamos a... Uy, perdón. Íbamos a... Vaya. Hablar la semana pasada, no nos dio tiempo, vamos a hablar esta semana. La semana pasada se creó la plataforma de no a la ampliación del Muelle de los Cristianos. Nosotros estuvimos hablando con Jorge Bello, que es su presidente, y él nos comentó que las propuestas que ellos hacen pivotan en 3 ejes fundamentales. Uno de ellos es escalar el horario de los vuelos, que claro, eso ya tiene que ver con algo comercial, porque son las navieras, son Armas y Fredolsen. Y Fredolsen las que están desde allí. Esa era la primera medida. La segunda medida era quitar las mercancías del Muelle de los Cristianos y la tercera era renovar los espacios para hacerlos mejores para los ciudadanos, para la gente, porque dice que tiene muchas rejas, que pasan por allí y no pueden venir a una puesta de sol, que aquello parece Guantánamo, nos decían en palabras exageradas, pero que nos decían eso. Entonces pivota las propuestas de ellos sobre esos 3 ejes que así a priori parecían simples, parecen simples, fácil de implementar, regular, baratos y rápidos. Entonces, por un lado, el papel aguanta lo que le echen. ¿Eso será viable? ¿No será viable? ¿Cuál es la postura del ayuntamiento? Cuando hablamos con Jorge Bello nos decía que bueno, que la alcaldesa Fátima Lemes estuvo en la reunión, ha estado en contacto con ellos y
no sé cuál es la posición del ayuntamiento, Naín, y si hay alguna propuesta para ese muelle y qué es lo que piensan ustedes. Yo creo que sé lo que piensa Dora, porque el otro día al acabar el programa dijo, mira, yo cogería, que lo diga ella ahora, pero bueno, era una, no sé, ahora lo comentamos. Comenzamos por Naín, que es el concejal. A ver, hablo de la situación actual con total transparencia. Cuando salió este tema, la alcaldesa, para calmar a un poquito a la ciudadanía, que estaban pendientes de no saber qué era esto y que saltó en los medios, hizo un comunicado como alcaldesa. Eso. Posteriormente, dos concejales en pleno, uno del Partido Popular y otro de Coalición Canaria, los dos son de los cristianos, manifestaron en pleno que están en contra de cualquier actuación en el puerto de los cristianos. Actuación es ampliación. En el caso de que sea ampliación. Bueno, una actuación que sea la remodelación de eso entiendo que no. Vale, no una dentro obra, de una ampliación, de una grande. obra y demás. Vale. Y bueno, después fue la Constitución. Por nuestra parte, nosotros lo que sí manifestábamos desde un principio, y así lo lleva el Cabildo de Tenerife cuando se trató este tema por parte de la presidenta también, Rosa Dávila, tan tajantemente, fue que yo lo que veía necesario era un proceso de escucha a los vecinos playeros, a los vecinos de los cristianos. La presidenta del Cabildo de Tenerife lo que hizo fue rehuir de la pregunta, entregarle la pregunta a una de las consejeras que me dijo que no sabía lo que eran los vecinos playeros, más o menos, y que allí no se iba a hacer nada. Yo creo que lo que se están dando son palos de ciego intentando tantear a la población con los medios de comunicación. Para mí es un error. Lo que tiene que haber es un proceso de escucha, de una administración que pueda actuar, obviamente, no solamente lo que establecen los procesos legales de trámites de audiencia, donde no se mete nadie a una plataforma que nadie conoce para poner aquello, sino sentarse realmente y saber, en este caso los vecinos han constituido una plataforma que me parece adecuada para intentar reivindicar pues su posicionamiento. De hecho, hasta yo mismo, siendo aronero, que yo soy de Medianía, soy de Valle San Lorenzo, considero que es hasta más parte de los vecinos de los cristianos el posicionarse con respecto a esto, porque les afecta, no solamente a los autónomos, los comercios que están allí, ¿no?, instalados, que ya han vivido el proceso del puerto de los cristianos y del cambio de las navieras en los horarios que tienen y demás, y cómo han vivido esa transformación del propio actual puerto de los cristianos, sino también de los vecinos, ¿no?, los que quedan allí residiendo, que son playeros naturales. Yo creo, y lo que nos hemos posicionado nosotros es un proceso de escucha, claro. A partir de ahí, pues yo creo que escuchando a la ciudadanía se puede actuar mejor. Se decide una cosa, se decida otra, o se presenten proyectos. Yo creo que esos periodos son buenos porque, como en el caso de esta plataforma, lo que ha hecho es manifestar lo que ellos consideran positivo para lo que a ellos les repercute, ¿vale? Pero vamos, que como ves, no hay una posición ahí unilateral, porque somos obviamente tres partidos distintos, que eso es en gobierno. Y tampoco somos competentes nosotros para hacer ningún tipo de actuación en puertos, ¿no?, en este caso. Lo que sí yo creo que vamos a defender, y en eso yo creo que estamos todos unidos, es que se escuche a los vecinos, ¿no? Y esto ha faltado en el proceso en el que se ha dado a conocer una propuesta, un proyecto en el que no teníamos ni idea, la parte política al principio, de qué se trataba cuando saltó a los medios de comunicación. Da a pensar a que hay unos intereses velados, de fondo, de otras esferas, de otras administraciones supramunicipales, que tienen unos intereses en un crecimiento por ahí y que no existe un interés por otras alternativas, ¿no?, en la zona. No hablo solamente del fracaso en su momento de Granadilla, sino el caso de Fonsalía, que fue totalmente tumbado, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, en este caso, escuchar a los vecinos ante esto, porque lo que han manifestado ellos en muchas, pues a veces se coincide porque muchos de ellos forman parte, pues, de alguna asociación de los cristianos, ¿no?, o de la zona comercial abierta, o de la asociación de vecinos, lo que sea. Es que ellos han observado que no les ha repercutido positivamente el puerto en
el desarrollo de los propios vecinos y tampoco de los comercios, ¿no? Cualquiera de nosotros ha ido al Puerto de los Cristianos y ha hecho tránsito en el Puerto de los Cristianos y muchas veces no te paras allí. No solamente por el precio abusivo del parking que está al lado, sino porque el trasiego incluso de la falta de planificación en la vía que conecta el puerto con la autopista, con la salida de la autopista, tienes que atravesar prácticamente todos los Cristianos para poder salir, lo que provoca es el colapso de las vías y lo menos que haces es pararte a consumir o a algo que repercuta positivamente en los negocios del propio barrio, ¿no? Eso es lo que ellos manifiestan. Yo lo que creo que hay que hacer es escuchar. Padre, ¿cómo lo ves? Yo creo también, o sea, y que nos sirve de precedente, estoy de acuerdo con Naim, que hay que escuchar, ¿no? Creo que es una actuación que efectivamente no se ha planteado de forma impositiva, sino se presentó ese proyecto, además creo recordar, por la Escuela de Ingenieros, sino que me corrijan. Pero efectivamente creo que las primeras personas que tienen que verter una opinión sobre eso son las que viven en Los Cristianos. Si yo viviera en Los Cristianos, que además tengo un familiar directo que lo hace, me gustaría poder opinar de qué va a pasar con mi entorno, ¿no?, social y mi entorno de vida. Yo creo que además la posibilidad de hacerlo, aunque luego efectivamente, como Naín ha expresado, no sea la decisión no sea la que los vecinos quieren, creo que sí que les daría, por lo menos a las personas que van a abordar el tema, una visión diferente de la que tienen, ¿no?, que nunca va a ser la misma que tengan los vecinos y las vecinas del Puerto de los Cristianos. Dora, ¿tú cómo lo ves? Bueno, primero, lo que le escuche la alcaldesa de Arona no le crean absolutamente nada, les va a prometer todo y cuando llegue el pleno vota en contra. Al final, porque hoy tiene mi, ¿cómo es? Castañazo. El rastrillazo. Rastrillazo lo que tú quieras. es porque si tiene algo es yo prometo y en el pleno públicamente delante de los mismos que promete, vota en contra. Y ya diré las razones. Porque fue real. ¿Lo dices Así, en el rastrillazo luego? Sí. Vale. Sí, porque no tiene que ver con esto. Vamos a ver. Ni soy ingeniera, ni tengo responsabilidad política que asumir, soy una persona libre, pero hay una cosa que me parecía de pequeño, el sentido común. Apelemos al sentido común. Resulta que de Los Cristianos a San Sebastián de la Gomera hay 45 kilómetros. Hablo por la vía marítima, ¿no? Vale. Y cualquiera de los barcos estos, bueno, allí solo opera Fredolsen y Arma, tardan 50 minutos. Pues curiosamente desde el puerto de Granadilla a San Sebastián de la Gomera hay 70 kilómetros, es decir, apenas 30 kilómetros más. Eso sería algo así como que en vez de 50 minutos podrías tardar 80 minutos. Aún así es menos que de Agaete a Santa Cruz. Tenemos un puerto maravilloso que no lo usa ni Dios, que se hizo la inversión y ahí está muerto de risa. De vez en cuando nos traen una plataforma y la ponen de adorno ahí por Navidad para que esté adornado. Y nada más. Tenemos la infraestructura hecha. Tenemos los medios, es que tenemos absolutamente todo el espacio y encima tenemos una zona donde curiosamente de ahí, de ese polígono industrial, se cargan los camiones para que vayan a Los Cristianos y vayan para La Gomera, para el Hierro o para La Palma, porque no los olvidemos, que no es solo para La Gomera, son conexiones con el Hierro y La Palma. Sí. Total, que por 30 minutos más vaciamos Los Cristianos, porque lo que dicen ahí es verdad, porque yo soy la primera. Si vienes de Santa Cruz te trae la guagua, de la terminal de guagua hasta el mismo muelle, allí te subes al barco y te vas a donde tú quieras. Si vas en coche, lo menos que esperas tú es pararte donde no hay que aparcar en todos esos cristianos, no importa el día, la hora, no hay donde aparcarse. Lo primero es que tú llegas ahí a ver cómo llegas al barco y allí te paras. Punto. Y cuando vienes agotado, lo que quieres es irte para tu casa y pillar los menos atascos posible. Entonces, sentido común, inversión cero. Pues si tenemos ya la inversión hecha y es inversión cero, dinamizamos ese polígono, que no hay manera de desatascar, que tenemos ese muelle hecho y maravilloso, que tiene el fondo, porque eso sí lo pregunté, porque también necesita unos fondos y demás, tiene el fondeo, no sé, bueno, que tiene la profundidad suficiente para que atraquen este tipo de embarcaciones. ¿Cuál es el problema? Es que no logro entenderlo. Y encima tienes toda la autopista, que quitas el atasco que ya es histórico de San Isidro a Adeje, eso, pues ya, si antes de San Isidro ya dejas todo ese tipo de vehículos, ya te ahorras unos cuantos vehículos en ese tramo de carretera, porque recordemos que estos barcos llevan 300 o 400 vehículos según el tamaño del barco, y todo
por 30, 35 minutos. Señores, distancia de Agaete a Santa Cruz, porque la de Las Palmas de Gran Canaria a Tenerife es más larga porque viene en Arma y no tiene el barco rápido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Explíquenmelo ustedes, por media hora más. Hombre, yo Es supongo- una alternativa. Y yo no soy ingeniera, que yo no soy nada. Yo solo sentido común. No quiero gastar en lo que ya tenemos, démosle utilidad a lo que existe. Punto. Y al final todos nos adaptamos, porque lo que es, ¿cuánto tardo yo de las Ocas allá abajo para coger el barco? 20 minutos. Y después cojo el barco. Pero es que la cola que te evita, ya son los minutos que te ahorras en el barco y estás dentro del barco metida. Tan difíciles y unas costas maravillosas, porque es bonita, te vienes viendo el medio, los abrigos, los cristianos, sigues de largo y te vas hasta La Gomera, La Palma, El Hierro, donde tú quieras. que yo Porque creo Fuensalía, por supuesto que ha caído, porque además, si está demostrado, como han dicho los expertos ecologistas, y no hablo de asociaciones, hablo de expertos que se dedican a eso, de funcionarios que se dedican a eso, y todos los informes dicen que eso es un error esperpéntico, dado los cetáceos que tenemos, que es el camino de los cetáceos, de las tortugas bobas y de estos animales, pues eso se deja como está y ya está. Metimos la pata y andando, pues ahora aprovechemos el que tenemos. Patri. que yo creo que eso que decía Dora de la media hora solamente tendrá mucho que ver también con las empresas que operarán en ese puerto, ¿no? Y que esa media hora que a nosotras nos puede parecer, desde la ignorancia también, porque no... Ellos han manifestado que no les es rentable. Exacto, que nos puede parecer como algo muy baladí y muy fácil de solucionar, para ellos no lo sea, para esas compañías, ¿no? Entonces, yo de verdad no me siento autorizada mucho a opinar de esto, primero porque no tengo un conocimiento profundo de cómo funcionan las navieras y qué necesitan y por qué ellas mantienen que el trayecto no les es rentable y cuál sería la otra solución, pero entiendo que no es tan fácil como reducirlo a es tan solo media hora, ¿no? Creo. Desde la ignorancia. Pero como representantes públicas tenemos que velar por el interés público y el interés general, porque de la Sí, misma pero el manera que interés cuando hace general falta una también, carretera y se llevan por delante 3 Sí, solares y te Dora, pagan 2 pero- euros y a nadie les importa, Dora, pero también- pues se puede negociar con las navieras las condiciones. Vale, pero también es interés general mantener esos servicios y esa comunicación con las islas menores. y Pero a lo yo no he mejor- dicho de quitarlos. No, yo no te estoy diciendo que no. Entonces, por Dios, que si me hace ellos te falta a mí dicen, también. mira, esto no me es rentable y de un per se, de un principio, y no se ha empezado con ese trabajo y ellos están diciendo que no, el interés general también es mantener esas conexiones Sí, tan frecuentes pero con las islas el- menores. pero Entonces, date- eso ya es un frenazo. Pues mira, ahí ya te lo rebato, porque ese problema lo teníamos con el Hierro, que teníamos un barco al día, y de vuelta ya no, y el Hierro tiene 2, ya empezó a operar la compañía Freolsen, y le está saliendo rentabilísima. ¿Qué pasaba? Que bueno, que no, y para ir al Hierro nos pegamos casi 4 horas, ahora en hora y media te ventilas el Hierro, y es una pasada y una gozada, Pero y eso no hay es ningún distancia, problema. es la inversión de la empresa con el La barco inversión de que la empresa, tiene. pero si tú la haces atrás, es que vamos a ver. El señor de la ferretería, del taller cambia ruedas, de la peluquería del barrio, ¿alguien le está echando una mano a ustedes para que sea rentable la peluquería? Solo tienen que currar solos. Pues estas grandes empresas se lo tendrán que currar y hacerlo atractivo, porque yo no creo que ninguna de ellas tampoco les interese dejar el negocio que tienen desde hace 1000 años, porque encima compiten entre ellas, pero de manera razonable, porque los horarios son casi los mismos, que tienen algunas necesidades y cómo. Desde luego, es que no queda otra, el transporte público es vital como servicio público y hay que apoyarlo, como apoyamos a TICSA, como apoyamos a los taxistas no, desgraciadamente, porque como eres autónomo te lo ocurra y te aguantas, pues nada, habrá que estimular a ser atractivo eso, y a lo mejor, no sé si por los atraques están pagando un dineral, pues como todo, porque un barquito, excepto los de pesca, que ya también le abonan la cofradía, el resto tienen que abonar, pues a lo mejor restándole ese abono les hacen atractivo, es cuestión de hablarlo. Lo que yo no voy a defender nunca es a una empresa privada por encima de un interés público, jamás, pero es negociable, todo es negociable, y simplemente estoy dando, ¿cuánto cuesta construir un muelle de eso en otro lugar? Millones, y esto ya lo hemos invertido ya una millonada, amorticémoslo. Bueno, antes de finalizar con el rastrillazo o el castañazo, como dices tú ahora, Víctor le llama rajazo, Dora ahora castañazo, fabuloso. Antes de ir con rastrillazo y piropo, o castañazo, o rajazo, o lo que sea, ay, sí que me gustaría saber brevemente, porque saben que nos vamos quedando sin tiempo, el momento de... Vamos a hablar del de hoy, de cuando estaba Leire Díez dando una rueda de prensa ahí multitudinaria, llega el Lama, aquellos se empujan, aquellos... de esa historia, así brevemente, Patri, ¿tú qué opinas? es que... Mira, lo hemos hablado aquí un montón de veces, ¿no? De cómo hemos desacreditado la profesión
bueno, la profesión, no, la dedicación a la responsabilidad pública, ¿no? Y esto efectivamente, Leire actualmente no tiene ninguna responsabilidad pública hasta donde yo sé, solo militaba en el Partido Socialista Obrero Español. Aldama, Tres Cuartos es lo mismo, pero están relacionados directamente con un partido. Entonces, ese tipo de espectáculos dan muchísima pena y no beneficia absolutamente a nadie, pero ni al PSOE, obviamente, que está claro, pero ni al resto de partidos políticos que conformamos el arco parlamentario de este país o que gobernamos en las distintas comunidades. Me da muchísima pena porque realmente hay gente. Además, mira, hoy tuve la oportunidad de ver una entrevista que se le hizo a esta persona en un canal, en el que, y en esa entrevista en la mesa participaba Ana Orama. Y, con Risto Mejidera. Sí, yo la vi, aparte de las inconsistencias, ¿no? Y de que, bueno, la valoración de la entrevista a mí me resultó bastante. O sea, yo decía, concho, para decir eso yo no voy a ningún sitio y me quedo en mi casa, ¿no? No, y Risto le decía, esto es flojo, esto no tiene consistencia ninguna, ni continuidad, ni credibilidad, ¿no? Y efectivamente estaba Ana Oramas allí y le decía eso, ¿no? Que era una vergüenza, ¿no? Y en esa parte sí que asumo las palabras de Ana, ¿no? De que efectivamente es una vergüenza, no por lo que ella haya hecho, haya dejado de hacer, o esas conversaciones que también, sino es una vergüenza para todos los que nos dedicamos a gestionar y a intentar sacar una isla, un país, un ayuntamiento adelante, porque estas cloacas tan feas que además, y este fango, que es como un término muy acuñado al PSOE, de verdad, yo tengo la convicción absoluta y personal que no conviene a nadie, ni al PSOE, ni al PP, ni a Vox, ni a Coalición, ni a ni a HI, o sea, a nadie, ¿vale? Me parece súper triste, me parece una manera de desacreditar completamente el trabajo que hacen las personas serias. Ana Orama dijo muchas veces también, es injusto para las personas honradas que están en el PSOE, porque hay mucha gente buena en esta parte de la vida pública, ¿no? Hay mucha gente buena del PSOE, mucha gente buena del PP, mucha gente buena de Vox también. Bien. Ajá, lo dijo. Que se preocupan con las diferencias ideológicas brutales que tengamos, pero que se preocupan por intentar sacar pues sus ideales y defender y ser honestos y ser honrados, quiero decir. Realmente me da pena, me da mucha pena y me da vergüenza que pasen estas cosas. ¿Sí? Y luego la salida de decir que era periodista de investigación, pues en buen lugar deja también a los periodistas no, pero los periodistas se echaron encima también, como en plan, que periodista ofrece tratos con la fiscalía pero bueno. Nain, ¿tú cómo lo ves? Pues yo veo que es un episodio más del culebrón del Partido Socialista en el gobierno. Es la realidad. Ya lo he dicho en distintas ocasiones, tenemos episodios de la telenovela que está montando el Partido Socialista y este es un episodio más con mayor o menor show, pero vamos, que siempre digo lo mismo, ¿no? Que continuará. Siempre el Partido Socialista promete en este caso, dos personas que estaban vinculadas y no tenían un cargo público, pero eran afiliadas. Bueno, total, que pertenecen al Partido Socialista, que estaban operando como parte del Partido Socialista y que estaban haciendo lo que estaban haciendo. Hoy con un espectáculo, en este caso de Aldama y de esta señora, que sinceramente sigue sin sorprenderme porque sigue siendo, como digo, una parte más de su culebrón que continuará, que ya hemos pasado por muchísimas cosas y yo creo que nos olvidamos diariamente de los episodios del culebrón, porque ya no nos sorprende la dinámica en la que ha entrado el PSOE de ir empatando escándalo con escándalo, ¿no? No solamente podríamos hablar de lo del Tito Berni o del caso de la mujer del presidente del gobierno con la cátedra esta, o incluso del caso del hermano en Badajoz de tener un puesto. Podemos irnos incluso a Canarias con respecto al caso Mascarillas, ¿no? Están empatando tantas cosas, tantas problemáticas en las que nos estamos acostumbrando. A mí no me sorprende otro episodio más de la telenovela que está montando el PSOE a nivel nacional y que también ha afectado en algunos casos a nivel autonómico aquí en Canarias. Y luego lo que decía Patri, y lo que decían todos, bueno, pero también Abascal llamando cretino y capullo a Sánchez. Y Ayuso diciendo que a la ministra le gustan los porros. Pero ¿qué cuadro es este? Sí, que es brutal el tema. Dora.
Bueno, aclarar que Pedro Sánchez no era ni diputado cuando su hermano, y eso ya quedó y ya terminó todos los pleitos y terminó todo, no era ni siquiera diputado cuando su hermano aprobó las oposiciones, no pasa como en Andalucía con el PP, cuando la segunda, que es prima o no sé qué parienta, pero bueno, no me interesa el PP. Segundo, el PP, tan simple como un Consejo de Ministros de 15, 13 fueron imputados y condenados. Pero bueno, vamos a dejarlo, vayamos... Es que, ¿qué te digo? El Partido Socialista Obrero Español tiene casi 200.000 militantes en España, más unos 60.000 que tenemos de exteriores, que son los que están en el extranjero, sí. Si ustedes que nos están escuchando no tienen en su casa, en su familia, en sus amigos, en sus entornos, alguien que no meten a camino, qué suerte tienen. Porque en mi casa, mi familia será que es grande, no todos podemos con todos y no todos hacemos lo que el otro cree que es correcto. Pues con casi 200.000 militantes que tenemos, porque alguno nos haya salido de esa manera, y para empezar ella misma ya se dio de baja, no hubo ni que invitarla, ni que llamarla, ni nada. Yo no sé, hasta que no salió en los medios no tenía ni idea, y es que es imposible conocer a tanta gente. Pero desde luego te puedo garantizar que a los congresos no iba, porque lo de los congresos más o menos nos vemos una y otra vez, y hablo de congresos nacionales. Y en la vida, jamás. La única Leire que yo conozco del partido es Leire Pajín, que fue ministra con el compañero José Luis Rodríguez Zapatero, nada más. Y en cambio Aldama, curiosamente, dicen que es amigo de los del PSOE. Aldama es conocido por ser amigo íntimo de Cospedal, de Pons, de Rajoy, de toda esta gente, de Rita Barberá. Pero bueno, es un señor que es quien es, que curiosamente un tribunal le dejó fuera porque iba a hacer unas declaraciones a favor o en contra o implicarse. Eso le pasa a ti y a mí, estaríamos presos, pero bueno, la justicia hablamos otro día. Lo que sí tengo claro es que este espectáculo es innecesario, como cualquier espectáculo es innecesario. Yo creo que simplemente se han confundido de programación. Debieron haber ido a un programa rosa donde discuten unos con otros, se ríen los que les gusta y ya está. No hay más. La señora ha metido la pata y el PSOE no se siente ni culpable ni responsable de las palabras de tanta gente, porque para empezar es una persona adulta que ha dicho la sarta de mentiras que ha dicho, es su problema, está fuera y no pertenece al PSOE. Si ha cometido delitos o no, eso la justicia se va a ocupar de ella. Lo que no vamos a ser responsables el resto de los casi 200.000 militantes del PSOE, asumir responsabilidades que ni nos van, ni nos vienen, ni nos convienen. Vale, pues nada, tiempo para rastrillazo o taponazo o castañazo y piropo. ¿Quién empieza? Dora, venga, Dora, que estamos ansiosas por ver el castañazo ese que dijo que iba a dar a Fátima Lemes, la alcaldesa de Arona. Porque primero, empiezo por el castañazo, como dices sí, tú. Si quieres. Negativo, bueno, todo, el que sigue este programa, que confío que sea mucha gente, muchísimas gracias por hacerlo ustedes, pero saben que yo trabajo en el Colegio de las Américas, saben que la temperatura de Playa de las Américas es la que es, ahí no se baja. Este año lo hemos tenido cálido, ¿vale? De 26, 27 grados, hemos llegado a 35 grados. Alguna vez algún niño se nos ha mareado, se nos ha caído, ha tenido golpes de calor. Cuando hay fiestas a veces casi imposible hacerlo. De techado tenemos un gimnasio y unas planchas allí que hacen un poco de sombra. El patio de infantil, solo durante dos aulas tienen un techado mínimo, pero son 6 unidades y no hay más. En Playa de las Américas se necesita sombra. Y la Consejería de Educación estimuló oportuno, consideró por las demandas del propio centro, otorgarnos 40.000 euros para un techado. 40.000 euros no da para nada, pero da para algo. Y claro, una de las cosas que se le solicitó fue el apoyo y la implicación del Ayuntamiento de Arona. Y efectivamente el Ayuntamiento de Arona en todo momento se reunió con los papás y las mamás del centro, los representantes del AMPA y de todos ellos, y en todo momento les prometió que efectivamente se iban a implicar y los iban a sacar. Palabras textuales del concejal de Educación del Ayuntamiento de Arona. Y si quieres saber más, puede venir por aquí cualquier miembro del AMPA y te lo explica mejor que yo todavía. Efectivamente, el jueves pasado se celebró un pleno en el ilustrísimo Ayuntamiento de Arona, y todas privadas, todas felices, se las veían los papás y las mamás, iban a tirar voladores contentos porque los niños iban a tener sombra. ¿Y cuál es su sorpresa? Que el pleno del gobierno, en su totalidad, votó en contra de apoyar esta propuesta. En contra. Consideró que los niños de las Américas no se merecen tener una sombra porque lo motivado era que no era un tema de urgencia. Ahora vendrá el señor Naín y dirá lo que diga, puede argumentar lo que quiera, la realidad es que votaron en contra de que los niños... Lo que digo es que ustedes son unos oportunistas que aprovechan cualquier cuestión para presentar una moción de algo que se está trabajando. Esto es una moción que es una iniciativa presentada por el Partido Socialista porque le apeteció y porque escuchó en las Américas. No voy a decir por parte de quién, escuchó las Américas, voy a decir... vamos a ver, para empezar... Escuchó las Américas
que allí había que poner techo y ahora como le apetece, presenta la moción. Es decir, das en cuenta lo que Funcionan acaba... así. Escuchen lo que acaba Con de decir oportunismo. Naín. Todas las propuestas que vengan del Partido Socialista, aunque sean buenas para los niños, se vota en contra. No, Imagínense qué todas las disparate que propuestas decir. oportunistas, que bueno, lo que van a hacer es poner en contra al ayuntamiento de cualquier colectivo, no tienen sentido. Ni que en no le Arona ponen- ni en ningún lado. Pero vamos a ver, si eso se lo trabajaron los padres y las madres del centro con el concejal de educación, olvídate de que luego el Partido Socialista haya Pero presentado el una concejal moción. de educación adquiere unos compromisos con el centro y con los padres. Claro. No con una moción del Partido Socialista que les apetezca presentar a ustedes Pero vamos a ver, oportunistamente. pero ¿qué les Con ustedes. costaba? Pero vamos a ver, yo he estado en la oposición y he estado en gobierno. Y tanto en gobierno como en oposición, cuando venía alguna propuesta que era buena para los vecinos de San Miguel, las aprobábamos. Yo Siempre también que he fuera estado- buena, yo también indistintamente he estado en la de quién oposición y en el viniera. gobierno, Dora. Pero que encima Y desde una luego, propuesta desde luego, negociada antes desde luego, con las AMPAs estando del en la colegio. oposición Esto tienes no que hay. tener La responsabilidad. Y la exactamente. responsabilidad pasa por no presentar una moción que vaya a destruir. Y destruir ¿Destruir el el qué? trabajo que ya se está haciendo, adueñándose Es que del esto trabajo de incluye- los demás. Pero Es lo que esto no pretenden tiene ustedes. sentido. Entonces, ustedes priorizan a la Eso es oposición lo que ustedes por quieren. encima del bien. La realidad es que, indistintamente de que venga la moción, con quien estuvo trabajada fue con las AMPAs, no con el Partido Socialista, por supuesto, porque ellos no pueden negociar nada. Vamos a ver, señores. Los niños de hecho, ese mismo día hubieron ciertas fatigonas allí de los niños. Y el ayuntamiento lo único que ha demostrado en esto es una insensibilidad absoluta, porque ha priorizado llevarle la contra al Partido Socialista por encima del niño, de Quien los te niños del escucha colegio. Punto, dice no hay que más. poner techos en el Colegio de las Américas pasa por aprobar la moción de ustedes. Y no es así, le estás mintiendo a la gente. ¿Pero qué Por tiene que ver aprobar la moción de con el ustedes compromiso? No pasa poner allí Naín. techo. El techo se pondrá, aunque ustedes le hayamos votado en contra, lamentablemente, a la moción oportunista que les apeteció Pero presentar vuelvo a para repetir, malmeter es que como tú te estás suelen escuchando, hacer. tú te estás escuchando. Perfectamente, y tú también me estás escuchando y sabes de lo que te estoy lo hablando. que es bueno para los demás, si viene de un partido Y dale, don, que a ellos dale. no les gusta, no se va a aprobar. Dale, don, dale. El final, lo que Señora, importa es que la ustedes finalidad. están acostumbrados al oportunismo político y a dale. utilizar a la gente y a mentir. Que además a tu portavoz, que fue el alcalde Que del yo Ayuntamiento soy de Arona, San Miguel. le encanta. Pero tú estás defendiendo una cosa de Arona que no tiene, Claro, que, de que mi no colegio, tiene de mi ni puesto de idea trabajo. de cómo actúa, parece ser el Partido Socialista en Arona. Y suele ser mintiendo, fíjate, mintiendo, engañando a la No te gente. enfades, Engañando a la no te gente. Sí, enfades. me da El coraje Ayuntamiento de Arona porque ha vivo votado en primera no. persona el oportunismo del Partido Socialista en Arona. Y lo qué pena. criticaba estando en la oposición, fíjate Escúchate tú, Bueno. qué pena me da dejar a los niños de las Américas sin techado teniendo el dinero de la Consejería de Educación, que el consejero es del mismo partido que la alcaldesa. Teniendo el dinero, señores, 40.000 euros que Qué se bien tienen te quedó. consignados, Te quedó estupendo. dejarlo porque, para no darle no sé qué crédito, no sé qué valor a otro partido, les importa un pimiento a los niños de las Américas. Esa es la única realidad. Votaron en Oportunismo contra de algo político que se que ni llama siquiera en tenían tu que invertir caso. dinero. Ya está. Con el Segundo, el piropo. El piropo, pues, por supuesto, para todos los 100, se van a presentar a la PAU 11.000 alumnos de Canarias. 11.000 alumnos son 11.000 sueños. 11.000 alumnos son 11.000 familias que tienen el sueño y los nervios desde hoy y mañana para los exámenes de su hijo. Porque por suerte para estos 100.000 niños, 17, 18 años que cumplen este año, serán 11.000 profesionales de lo que decidan y de lo que quede y de lo que pueda. Soñando muchísimo, como me contaba el hermano de uno hoy, decía, ¿y sabes lo bueno? Que a pesar de que mi padre trabaja en un camión y mi madre es camarera, a mí me van a aprobar la beca como hasta ahora. Y yo podré ir a La Laguna a estudiar ADE. Me parece estupendo. Y su amiguito que venía con ella dice, no, yo quiero ser magisterio como el profe Paul, porque era su profe de educación física. Digo, fantástico. Y eso es lo que hay que apostar, por un gobierno que dé muchas becas para que no haya distinción entre el que puede y el que no puede. Y mi segundo piropo rápido, chapó por el gobierno de Pedro Sánchez, que todos los medios internacionales y organismos internacionales dan como la segunda potencia europea, económicamente más estable, con más futuro y más presencia. Muchas gracias, Dora.
Patricia, ¿de qué te ríes? Suena creíble y Mira, todo. Patricia, ya, Suena ¿no? creíble, convincente, ¿no? No, es que no son mis qué? declaraciones, son Madre datos de la mía, qué OCDE y yo barbaridad. no sé quién gobierna la OCDE, también te lo digo. Y desde luego que no es la izquierda, eso no te quepa duda. Vale. Son datos ajenos a mí y ajenos a España. No digo de ningún medio español, digo de medios Los autónomos de internacionales. España estarán contentos. Los autónomos de España están tan contentos como estuvieron con otros gobiernos de la derecha, donde me callo, se pasaron toda la vida cotizando y no tenían derecho ni al desempleo ni a baja médica. Bueno, vamos, Pati, con el piropo. O con Ah, el bueno, cuando rastrillazo, esto ocurrió, con lo que votó tú en contra quieras. la Vamos derecha. con lo que tú quieras. A ver, es que me entró en la risa tonta. Dora dice que en la oposición y en el gobierno, siempre que se presentaba una moción que fuera buena para el pueblo, San Miguel. se aprobaba. Bueno, pues en ADG no pasa, Dora, Bueno, nunca. en ayuntamiento que sí, otro que no. En ayuntamiento de tú presentas para que haya un sombreado en un colegio y votan que no. Pero Dora, es que Es que se adelanta. o sea, es que, a ver, es que realmente me parece injusto eso, porque una moción, como bien ha dicho Naim, no implica su aprobación o su no aprobación que se ponga al techo. Y yo no conozco el entresijo del expediente, Es pero a Naim todo ha esto no dicho que tengo el ni- techo se va a poner. Otra cosa es que ustedes no reciban el sí al que están acostumbrados, por lo menos en ADG. Pero bueno, ese fue tu rastrillazo. Yo ¿El quiero techo se va dar... a poner, Naim? Preguntar Claro. al concejal de educación. Entonces, No, pero todo esto yo me Hombre, enteré. yo no voy a ser responsable de... Pero yo me del enteré por los compromiso de papás, otros, ¿eh? desde luego. Oye, Claro. Perdón que te interrumpa. José Julián, si me estás viendo, que sepas que tú lo sabes, que me he enterado por la lámpara, porque contigo yo no he hablado, ¿eh? Ya, Esa es a la ver. pura verdad. Bueno, Y vale. bueno, y cuando quieras vente hasta la tele y dice lo que te parece. Ah, pues mira, lo suscribo. Claro, y que lo explique Claro. él. Bueno, vamos. Yo no puedo. Sí puedes, Patri, sí puedes. Un fisquito, venga. Venga. A ver, si me concentro. Venga. Yo, el piropo, hoy va a ser un piropo personal para una persona de mi familia que lo está pasando realmente mal. Decirle que no estás solo, que tienes todo el apoyo del mundo, que estás en un hospital lleno de sanitarios maravillosos, que lo único que van a hacer es cuidarte, que eres muy joven y que el éxito solo depende del proceso y de soportarlo, y que tú vas a tener muchos soportes para poder aguantar ese proceso. Te quiero inmensamente. Y luego, mi rastrillazo. A ver, que me emociono. Mi rastrillazo va pues a todas esas personas como la persona que hablamos antes, Leire, que desacreditan el trabajo honrado, responsable y firme que están haciendo muchos políticos y muchas políticas, independientemente del partido, por intentar sacar adelante sus iniciativas y el territorio en el que están desempeñando su trabajo, ¿no? Creo que hay mucha gente honrada que nos dedicamos a esto, que creemos en lo que hacemos, que defendemos nuestras ideas políticas y nuestras políticas públicas, que no es lo mismo, a capa y espada, porque creemos que estas van a redundar en un beneficio positivo en la población, y que no es justo que se nos meta a todos en el mismo saco y se nos desprestigie por haber decidido, ¿no?, aportar a la sociedad desde un punto de vista público. Muchas gracias, Patri. ¿Empezamos por rastri o piropo? Yo creo que rastrillazo para acabar bien. Vale. Mi rastrillazo va para el Cabildo Insular de Tenerife. Yo creo que concretamente para el consejero Damaso Arteaga, porque se grabó un vídeo fantástico en una zona en la que los bayeros y yo creo que también los sanmigueleros tienen especial cariño, que es la zona de la Centinela. Se grabó un vídeo maravilloso allí explicando que aquello iba a estar listo y estupendo para las fiestas de Fátima, y aquello estaba de aquella manera. Están destrozando el entorno, destrozando el entorno. Han puesto allí gravilla de esa de cemento, de la que se pone en cualquier montaña, y aquí ellos lo están destruyendo. No sé, por otra parte, qué evaluación ambiental o qué informe ambiental ampara que un lugar que está dedicado no solamente a un paraje natural, sino que es un paisaje protegido, el entorno del Roque de Jama, que además tiene yacimientos arqueológicos como ningún punto del sur de la isla de Tenerife, le estén echando cemento a la montaña. Eso no se entiende ni se explica. Vamos, aparte de la estética horrible de la zona, que la han destruido.
Así que mi rastrillazo para él. Vale, pues rastrillado queda. Vamos con piropo para Sí. acabar bien. Piropo, para el Centro de Educación Especial ADEGE, que están los cristianos. Y en Huargacho. Y en Huargacho, Por parte sí. sede. Concretamente el de los cristianos, el aulario de los cristianos, porque se han hecho visibles en el Centro Cultural de los Cristianos, participando y realizando esta primera galería de arte inclusiva en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Se planteó en su momento, se me planteaba en una visita al centro de realizar aquella galería de arte hecha por los propios niños del centro de educación en el centro cultural, y yo creo que se han pasado de accesibles. Es que es una maravilla haber ido, y les invito a ir hasta el 13 de junio en el Centro Cultural de los Cristianos, cómo se lo curraron, no solamente en la accesibilidad de los propios niños que elaboraron las obras, sino que con 2 artistas locales que altruistamente pues quisieron colaborar con el centro y demás, sino que también elaboraron en 3D pues el logo del centro para que las personas ciegas pudieran tocar. Después elaboraron pictogramas para las personas autistas que pudieran observar la transición de la galería. También pusieron códigos QR con los idiomas principales de las personas que nos visitan en el entorno de Arona, concretamente los cristianos, para que tuvieran acceso, ¿no?, a esa parte accesible de la accesibilidad idiomática. Pues se lo ocurrieron de tal manera que les dije, contra, esto hay que cuidarlo y hay que seguirlo haciendo. Mi felicidad es totalmente para ellos por hacer horario del centro cultural hasta las 9:30, desde las 9 de la mañana pueden ir hasta las 9:30 de la noche. En la segunda planta del Centro Cultural de los Cristianos. Yo creo que ha sido hasta el 13 de junio, yo creo que ha sido un trabajo impresionante por parte de este centro, que lo que están haciendo es hacerse visibles, que yo creo que la Consejería de Educación muchas veces castiga a los centros de educación especial. Y yo se los decía además, en los centros de secundaria, incluso de primaria, las aulas en clave se cuidan, se les mima, porque es la única que hay, o tienes 2, ¿no?, y se intentan cuidar. Pero los centros de educación especial están aparte. Entonces se les olvida, están relegados al silencio. No están en la Consejería de Educación, están en la de Servicios Sociales. Pero la consejería es la encargada, a través de las infraestructuras educativas, de facilitar una infraestructura digna, que en este caso no la tiene. Recordemos que hasta que se vayan al centro destinado para ellos, han estado en un proceso de muchos años en unos barracones. Una parte es barracón, una parte es un resto que le sobraba de un aula al centro de los cristianos, para que ellos pudieran estar allí. Y es una imagen desoladora durante muchos años el haber, además cuando los visité lo vi en el recreo, ¿no? Es una imagen desoladora y de fotografía, ver a niños que tienen discapacidad detrás de una verja viendo a los otros niños jugando, ¿no? Y esa es la situación que ellos han vivido ahí. Mi felicitación para ellos, de verdad, por hacer también en este sentido la cultura accesible. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quería añadir que lo que está diciendo Naim, o sea, utilizando el vehículo común, el denominador común de la discapacidad, de las personas con discapacidad, decir también que me gustaría felicitar a Cordicanarias, porque ellos presentaron un proyecto que viene dándose, ya esta es la segunda vez que financiamos de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, precisamente de cómo abordar las víctimas de violencia de género con discapacidad. Y ya es un proyecto innovador que tiene muchísimos buenos resultados. Las jornadas se celebraron el pasado lunes en el Hotel Escuela, donde participaron muchos profesionales. Hay 3 entidades de discapacidad que están comprometidas con el proyecto, con el apoyo de la Unidad Orgánica de Violencia de Género, y creo que efectivamente tanto los niños, como dice Naim, como las mujeres con discapacidad, las personas con discapacidad en general sufren esa doble discriminación, ¿no? En este caso por ser mujer y mujer con discapacidad, y en el caso de los niños con estas necesidades especiales, de no tener ese acceso adecuado a esas infraestructuras del que Naim se queja y del que también estoy absolutamente de acuerdo.
Y me encanta la frase que ha dicho Naim de no se pasaron de inclusivos, porque cuando te acercas a este mundo te das cuenta, igual que se hablan de las gafas violetas, de las gafas arcoíris, ¿no? Cómo necesitas también unas gafas de inclusión muy importantes que no se están dando en el día de hoy y que yo misma he reconocido en una reunión que tuve precisamente ayer. Es que no sabía ni que eso existía, fíjate, ¿sabes? Entonces tenemos que empezar a cambiar el chip e implantarlo ya de forma permanente para poder hacer todos los actos que se hagan desde las administraciones públicas lo más accesible posible. Muy bien, pues con esas palabras nos vamos a quedar, nos marchamos, Naim. Yo lo que me alegro de que hayas venido al programa nada más por una cosa. ¿Por qué? Bueno, por más cosas. A ver, tampoco... Si solo es una, dime igual. ¿Te va a gustar lo que te digo? A ver. ¿Te va a gustar lo que te digo? Yo me alegro de que tu abuelo y tu abuela enciendan la tele y te vean. Porque llevaba un montón de tiempo sin venir y decía, es que me encienden la tele mis abuelos y yo no estoy en la tele. Así Claro. que un beso para tu abuelo, un beso para tu abuela. Además, para que me vean. Para que te vean en general. Para que me vean enciende la tele porque no me ven de No para que, ordinario. claro, no para que te vean en la tele, para que te vean en general. Y bueno, ya que aprovechaste para eso, es que me estaba mirando el teléfono y mi madre me escribió y me dijo que le diera las felicidades a Patricia y a Jose por el embarazo. Qué bueno, Dile pues. que gracias, que un beso grande. ¿Estará bien? Sí. Qué bueno, pues mira, yo saludo a tu abuela y tu abuela, pues ahora también tu madre. Pues un saludo también para tu madre. Naim, hasta la próxima. Gracias. Que ya sabes que es por cuestión de agenda, tú sabes que aquí vienes Sí, cuando sí. quieres, cuestión de agenda. A mí me Gracias gusta que como vengas. siempre por recibirme, de verdad. Venga, Gracias. un placer, muchísimas gracias, Dora. Gracias, Guapísima. Gracias. Oye, Dora, que el otro día el programa del Día Canario que hicimos. Como nos pusimos. Mira, que yo lo estaba viendo hoy, digo, mira tú que dos ajaitas. Ahí está. ¿Sabes lo Ya que me que ahí sorprendió? Cuando nos dio, qué aire nos dio cuando empezamos a remangarnos para arriba. Sí. Nos dio por arremangarnos sacando Ay, todos pero los eso no me refajos invitan. y No, todo eso. Patri. Es que nos vestimos Fue de ley. Sí, yo ahora Ella te- del Orotava y yo del Hierro. Yo ahora te explico los entresijos. Yo ahora te explico los Ostras, entresijos. ostras. Pero yo te Disfrutamos un invito, montón Bebita, y tú fue muy cuando divertido, lo quieras. compartí con mi grupo y mi Vestida de gente y eran, vamos, sobre todo la gente de la península, las compañeras, mis compañeras de la península. Pero Dora, ¿y por qué te viste así? Ay, Pero Dora, tú vas siempre así, digo, no, solo porque era el día Canarias, Era el todos los día días no Canarias, vamos. Dora. En carnavales nos vestiremos de carnaval. Ah, me parece bien. A ver si Patri la arrastramos un poco. Oh, esa claro. día de carnaval. Sí, la para hermana, carnaval ya el la bebé tía, se y puede Patri quedar con su sabe, santo sabe padre. lo que es el carnaval. Bueno, Dora, muchísimas gracias. La Patri, bebé. Muchísimas Muchas gracias. mi amor. gracias, Cari. Que siga yendo todo súper Seguro que bien. sí. A Jose también felicidades, que si lo felicita la madre de Naim, nosotros felicitamos. No somos a menos, Jose, ¿no? Que yo podría mirar para aquí para felicitar a Jose y con la misma puedo mirar allí o a Jose o no. Sí, Porque claro. sabemos que a Jose es el cuarto tertuliano por Original. fuera. Original, exacto. Él está siempre aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias. A ustedes también, mañana nos vemos. Mañana vamos a hablar de una cosa que hemos hablado hoy también, de los cristianos, pero no de la reforma, ni del proyecto, ni nada, sino para atrás, de la historia de los cristianos, de por qué se llaman los cristianos, de cómo fue la conquista, de todos esos años. Nelson. Ay, Nelson. Sí, es Nelson con quien voy a hablar. Se lo recomiendo, Sí, buenísimo, pues espectacular. vamos a hablar de los cristianos, de por qué se llama Nelson. así. Me encanta cómo cuenta la historia. De por qué se llama así, de los ataques de piratas durante todo este tiempo y demás cosas. Y vamos a hablar de un programa de radio que se llama Freedom Time, que aunque se llame Freedom Time, es un programa de la radio que se hace en la cárcel, en el Centro Penitenciario Tenerife 2. Y es un programa que ha ido cogiendo un montón de peso y se oyen un montón de programas. Vamos a hablar con la persona que los hace, un montón de cosas más, pero eso será mañana. Chicos, chicas, chiques, ay padre, yo no me adapto a decir chiques, no digo chiques, mira, yo no digo chiques, chicas y chicos, adelante con los exámenes, que ya solo queda mañana, y mañana ya acaban, y aquello está acabado, y por cierto, quiero mandar muchos ánimos a dos alumnas en concreto que me cogen a mí muy de cerca. Una de ellas es Natalia Mesa y la otra es Ainara González, que se lo han currado un montón y les va a ir súper bien. Muchas gracias a todos, hasta mañana. Gracias, chao.